Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos a lo largo y ancho del país. Muy buenos días. Hoy ya es jueves 9 de agosto del 2018. Y es un gusto estar con ustedes como cada mañana platicando de temas de la relevancia en el sector educativo. Hay que recordar que una sociedad sin una educación, sin una comprensión al respecto y sin llevar a cabo la práctica de todo este sistema importante, sector educativo, no funciona, no se desarrolla. Así que es muy importante para nosotros poder llegar a todos ustedes, dialogar, traer a los expertos como cada mañana a esta mesa y por supuesto, compartirlos con todos ustedes. Acompáñenos. Hoy 9 de agosto en Interfaz, el Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció la realización de la segunda edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Conoce todos los detalles en nuestro reportaje del día. En nuestra sección Rebotando Ideas, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos cuenta sobre un proyecto educativo del instituto, la Ludoteca Cívica. También nos acompaña el maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional de Educación de los Adultos en la Ciudad de México, con quien hablaremos del trabajo que está realizando la delegación del INEA en la capital del país. En nuestra sección México X estará en el estudio el director de innovación del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, quien nos hablará del MOOC Entendiendo el Dolor. Desde Brasil, nuestra colaboradora Ana Cristina Olvera nos tiene todos los detalles del encuentro TV Morfosis que organiza la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Es jueves y le daremos una mirada a la cultura con la maestra Fabiola García Rubio, quien nos comentará del festejo de su 65 aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y en los deportes no te pierdas un reportaje especial sobre las tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No te muevas de tu lugar porque estás con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Desde antes de Cristo se comenzó a tratar un término, una palabra, un concepto llamado democracia, fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades, en el desarrollo de las distintas civilizaciones. Grecia, Roma fueron los principales sociedades que comenzaron a desarrollar este concepto. Por supuesto, para organizar, conceptualizar mejor la ciudadanía, por supuesto también para que todas las partes de una ciudad tuvieran con qué ir definiendo su forma administrativa, su forma de participación y sus poderes. Este concepto no ha sido mejorado, este concepto no ha sido sustituido por ningún otro. Por supuesto que las democracias son perfectibles, por supuesto que las democracias son en unos países mejor desarrolladas que otros. Hay muchas circunstancias, hay muchas formas de democracia. Pero es también muy relevante que desde jóvenes, desde los más niños, se comience a utilizar este concepto y entender la democracia como una práctica ciudadana necesaria para poder contribuir con un mejor desarrollo. De esta forma, el próximo 2 de septiembre, y lo hemos venido platicando en varias emisiones de Interfaz, se llevará a cabo en la Ciudad de México la segunda edición de la Consulta Infantil y Juvenil, un espacio de educación cívica en el que los niños y jóvenes podrán exponer sus inquietudes y propuestas para solucionar problemas de su entorno social, básicos, necesarios. Conozcamos un poco más de este proyecto en un reportaje especial de mi compañera de la Agencia Informativa de Educación de México, Bonnie Moctezuma. Este domingo 2 de septiembre, los mexicanos más pequeños podrán formar parte de los esfuerzos para generar cambios positivos en comunidades. Como parte de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en la consulta a niñas, niños y jóvenes que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se colocarán mesas receptoras de expresión donde podrán opinar sobre los problemas que más afectan el lugar donde residen. Y es lo que queremos a través de esta consulta, que ustedes nos digan cómo mejorar su entorno inmediato. A través de una boleta impresa, los niños y jóvenes podrán plasmar un dibujo o texto libre con la leyenda: pienso que en mi colonia, barrio o pueblo, el principal problema es... El propósito es que tomen conciencia sobre la importancia de participar en los asuntos colectivos y aprendan a ejercer sus derechos civiles.
Mira, lo primero que me parece relevante de este tipo de ejercicios que venimos realizando conjuntamente desde hace un año es romper ciertas reticencias que hay. El creer que la democracia, los ejercicios democráticos solo son cosas de adultos. Acercar a los niños a la democracia es indispensable para la formación de buenos ciudadanos. La importancia de tener desde las primeras edades estos valores a las niñas, niños y adolescentes es fundamental porque ellos van a ser los futuros arquitectos de este país y de esta ciudad. Es importante que tengan estos ejercicios para que vayan focalizando, vayan identificando qué problemas, qué necesidades hay en sus entornos, en sus colonias. ¿Pero qué es lo que demandan los pequeños? Son tres los principales rubros que las niñas y adolescentes eligieron. Primero, lo que tú dices, áreas recreativas. Segundo, cuestión de seguridad. Y después, promoción del deporte. La generalidad del problema fue el tema de seguridad. Los resultados serán compartidos públicamente y se harán llegar a las jefaturas de gobierno y a las nuevas alcaldías. El poder utilizar toda la información que se genere en estas consultas para el desarrollo de nuestros propios programas y estrategias que diseñamos dentro del instituto dirigidas a este importante sector. Las mesas de consulta estarán abiertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y aunque vamos a platicar de otros temas con Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estaremos también, pues vamos a aprovechar que se hizo este reportaje. Mauricio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, como cada jueves en Rebotando Ideas. Omar, encantado de estar contigo y con todo el equipo por acá. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el desarrollo ya en la recta final prácticamente de esta consulta ciudadana importante el 2 de septiembre? Ya está todo puesto, estamos pensando la instalación en el caso de las consultas de niños, niñas y adolescentes, 660 mesas directivas de expresión para que en cada distrito, son 33 distritos, al menos haya 20 mesas receptoras para que niñas y adolescentes nos vayan acompañando a expresar sus opiniones y sus ideas. Claro, no nos vamos a cansar de repetirlo, no me voy a cansar de preguntártelo tú, sobre todo que has estado muy inmiscuido en esta perspectiva, con programas también muy cercanos a los jóvenes para inculcarles esta correlación de lo que es la participación ciudadana y por supuesto la democracia. ¿Por qué es importante que los papás se involucren en estas prácticas ciudadanas con los niños? Es importantísimo porque la pirámide tiene que estar invertida, la pirámide de educación de infantil y juvenil, rumbo a una cultura de legalidad, rumbo a una cultura democrática en la cual los niños como basamento, niños, niñas y adolescentes como basamento de la sociedad, son los que van a fungir como multiplicadores dentro de un seno familiar. Al papá se le puede intervenir a través de cultura democrática, pero los niños son los que van a subir los valores si los empezamos a inculcar desde las primeras edades a participar en los temas públicos y si empiezan a haber cambios, sobre todo de las consultas que se llevan a cabo de ellas y ellos y ven los cambios en sus colonias. Claro, ¿cómo se van a considerar estas propuestas de los niños? ¿Cómo va a ser su análisis y si se va a llevar a cabo? Claro. Va a haber un análisis cuando termine la consulta ya infantil y juvenil. Lo que vamos a hacer es abrir un grupo de expertos, va a haber multidisciplinario desde luego, y lo que se va a hacer va a segmentarse en diversos temas, se van a ubicar cuáles son las preocupaciones, porque la consulta infantil y juvenil obedece a la pregunta, el principal problema en mi colonia o pueblo o barrio originario es, y ya tienen que expresarlo mediante un dibujo, palabras, recortes, pegamento, lo que sea, y vamos a tratar de identificarlo en rubros de seguridad, urbanismo, actividades deportivas, actividades culturales, actividades recreativas, y los vamos a tener ya, una vez que los tengamos ya todos sistematizados, los vamos a trasladar a las alcaldías futuras y al Congreso de la Ciudad de México. ¿Con qué fin? Para que ellos desarrollen ya las políticas públicas. Y es muy importante, así como pedimos a los jóvenes que se involucren, es muy importante escucharlos y tomarlos en cuenta porque, y no menospreciar cómo nos están observando, cómo están observando los distintos problemas de nuestra ciudadanía, las carencias, en fin, todos estos aspectos. Pues muy interesante, este 2 de septiembre, asistan y participen en esta consulta ciudadana. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, Mauricio, para regresar con una propuesta que también trae el Instituto Electoral de la Ciudad de México, muy interesante y que va a estar en toda la ciudad de entrada y muy probablemente también en el país. Regresamos. Continuamos platicando con Mauricio Huesca, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, traen un proyecto muy interesante que se ha venido desarrollando desde el año 2000. Platícanos de qué se trata, porque creo que vale la pena que la gente
no solo lo entienda y lo conozca, sino que además pueda involucrarse en este proyecto tan interesante. Es un proyecto de verdad pues inédito, Omar, en el cual se ha desarrollado una metodología que consiste en una ludoteca cívica, la cual va a intervenir de manera educativa, divertida, lúdica a todos, niños, niñas, adolescentes, pero no solamente niños, niñas, adolescentes, sino a padres de familia, profesores de escuela e incluso actividades ya profesionales de servidores y servidoras públicas que sí lo deseen. ¿Y qué consiste? Aquellas personas o familias que tengan un problema detectado de un conflicto familiar, un conflicto social, se diagnostica a esta persona, a este grupo de personas, se ve cuál es el problema que tienen para funcionar, para engranar en sociedad perfectamente, ya sea el respeto, la tolerancia, el diálogo, la cultura de la legalidad, la cultura de la tolerancia. Y entonces lo que hacemos es identificamos cuáles son los problemas y diseñamos un traje a la medida para que en esta ludoteca cívica diseñemos una estrategia de educación, pero educación no como una educación tradicional de explicarte qué es la cultura de la legalidad, sino más bien con juegos, con obras de teatro, con pues, actividades recreativas, poder tener una empatía de cuál es el sentimiento que tú estás expresando de por qué eres una persona agresiva, por qué eres una persona que te cuesta trabajo socializar con tu grupo de trabajo, con tu grupo escolar, con tu grupo familiar, y vemos cómo podemos desincentivar o desactivar esta dinámica perniciosa que no te está permitiendo generar una convivencia en tu comunidad. Quizá muchas personas de las que nos estén viendo digan, bueno, ¿qué es una ludoteca como tal, como término? Para que nos expliques un poquito esto de ludoteca y sobre todo en el concepto más generalizado de ludoteca cívica. La ludoteca cívica lo que es un proyecto educativo que lo que va a hacer es intervenir mediante juegos. Es decir, no te voy a enseñar qué es democracia, te voy a enseñar que la democracia se vive a través del diálogo. Te voy a enseñar que la democracia, es decir, pues, mediante juegos, es decir, oye, a ver, cuando estamos en un juego de pasar la pelota, si se te cae, trasladado a la vida cotidiana, si estás en la escuela y repruebas un examen, quizá tus compañeritos o compañeritas de la escuela se burlan de ti. Entonces, nosotros mediante el juego lo que hacemos es, a través del juego de la pelota, así es. hacemos que si se le cae la pelota, nadie se ríe o se burle de esta persona, sino que tenga esa empatía de qué pasaría si a ti se te hubiera caído la pelota. Correcto. Y de esta manera generar este compromiso social entre todas y todos. Sí, la ludoteca precisamente sus objetivos es que por medio de los juegos se logra algún tipo de objetivos, y en este caso es abrir esta correlación entre el Instituto Electoral con precisamente estos sectores vulnerables en la Ciudad de México. Me dices que son varios los instrumentos, los autobuses, los camiones que están permaneciendo en distintos puntos de la ciudad. Sí, lo que hacemos es llevar obras de teatro, o lo que hacemos son juegos o actividades recreativas, e incluso hasta virtuales, muchas de ellas, a través de Ciudad Quebec, en los cuales lo que buscamos precisamente es que mediante un grupo multidisciplinario que son psicólogos clínicos, psicólogos educativos, antropólogos, también artistas, porque muchos de ellos lo que hacen es estimular a los niños y niñas y adolescentes a ser actores y actrices en un escenario pues, simulado pero controlado, en el cual nosotros lo que buscamos es que caigan en algún tipo de conducta que los podrá llevar a la agresión, que los pueda llevar a la intolerancia, que los podrá llevar a la violencia. ¿Para qué? Para que aprendan que esas conductas no generan algo positivo dentro de los valores de la democracia. Claro. El tirar basura cuando vas conduciendo los coches, desde ese tipo de cosas, esos principios son los que tenemos que ir interviniendo para que no suceda a los niños en su vida adulta. Claro. ¿Y cómo es la logística? ¿Cómo se van distribuyendo? Por ejemplo, a la semana, a la semana, ¿cuántas obras de teatro se desarrollan? ¿En dónde? ¿O cómo es un poco esta logística de eventos? Tenemos diferentes formas de operar. Una de ellas es mediante intervenciones directas que nos han solicitado para niños indígenas, también niños en la sierra en condiciones de pobreza y marginación, en los cuales nosotros vamos, si nos piden desde luego un gobierno de otra entidad federativa, vamos, dictaminamos a esa comunidad en particular y estamos con ellos el tiempo que sea necesario, 1 semana, 2 semanas para intervenirlos, los dejamos
digamos que ya preparados, y ellos sirven como multiplicadores. Los solicitantes pueden ser gobiernos estatales, federales, los tres niveles, pueden ser también empresas, pueden ser también grupos de sociedades civiles, en fin, ¿no? Cualquier tipo, está abierto a cualquier. Exactamente, no solamente has concluido o cerrado a niñas, niños y adolescentes, sino también a personas, porque cuántas personas en vida adulta tienen problemas de interacción con... De hecho, han ido a prisiones, ¿no? A reclusorios, hemos ido a, ¿cómo se llama? A gobiernos de la Ciudad de México, y también secretarías que tienen problemas entre diferentes partes para poderlos avenir a que puedan llevar su actividad. Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. La otra es mediante la implementación de actividades de teatro. Llevamos obras de teatro en las cuales ya de manera general ya no es la intervención tan directa y focalizada, porque ahí es más bien impartir valores pues de manera generalizada. Por ejemplo, en 2017 se llevaron 212 representaciones teatrales, se intervinieron a 6.500 estudiantes, pero ya intervención directa focalizados en problemas muy concretos. Es decir, no buscamos llevar un traje que le pueda caber a quien quiera, sino que más bien sí estudiamos el objetivo, el grupo de trabajo, y a partir de eso los explotamos. Padres y madres, 3.182 padres y madres de familia, lo cual pues también puede ser multiplicador. Docentes, el año pasado también tuvimos 635 docentes capacitados, y una capacitación en general, que esto sí ya es más general, a 646 personas. No, pues un trabajo muy importante. Estos datos que acabo de decir son solo en la Ciudad de México, también son parte de ese trabajo que hacen fuera de la Ciudad de México. Han sido tanto en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México. Este programa también se ha capacitado a otros institutos de otras entidades federativas, ya sea Secretarías de Educación Pública, institutos electorales locales y algunos otros gobiernos federales, gobiernos locales. Pues si me lo permites, Mauricio, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con información más... pues precisa en cuanto a cómo pueden acercarse, cómo pueden pedir más informes, revisar estos tiempos, en fin, todas estas características importantes para que las gentes puedan acceder a estas ludotecas cívicas. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1945 fue lanzada sobre Nagasaki la segunda bomba atómica. Una semana después, Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Continuamos con Mauricio Huesca platicando sobre esta ludoteca cívica que forma parte de los distintos eventos o planes de acercar a la ciudadanía con la democracia, con estos conceptos siempre tan importantes, que es la ludoteca cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, Mauricio, ya para ir concluyendo esta interesante plática, abierta para todos los sectores, todas las sociedades, todos los estados. ¿Qué hay que hacer para poder contar con estas prestaciones? Acercarse directamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo más fácil es acceder al sitio de internet www.ism.mx, y ahí nos pueden contactar para decir, oye, mi escuela está pasando esta situación, a lo mejor vivo en una situación de marginación en la cual hay violencia, hay consumo de drogas, hay venta de algún tipo de narcótico. Queremos que nos ayuden a intervenir a toda la escuela o a un grupo particular para poder ayudarme. O de plano, si están en un grupo social, a lo mejor marginado también, se pueden acercar con nosotros y nosotros llegamos a su comunidad para poder llevar este proyecto de ludoteca cívica. Sí, porque hay muchas personas que trabajan de repente con grupos vulnerables, no necesariamente organizados o canalizados en alguna institución, por supuesto en alguna escuela, que supongo que pueden ver casos desde que decías de pues vencer el consumo de narcóticos. Pueden ser también temas como el bullying, ser también temas psicológicos como la correlación entre padres de familia e hijos, cómo orientarlos hacia un mejor desempeño académico, y grupos vulnerables que se encuentran, por ejemplo, en la calle, ¿no? Desde luego, cualquier problemática que puedan tener en el ámbito social, personal o individual,
podemos intervenirlos a esos grupos para que puedan facilitar esta cultura de la democracia, de la legalidad y de la tolerancia y el diálogo. Y esto durante todo el año, ¿no? Durante todo el año Son estamos abiertos actividades. para este tipo de actividades, porque lo que queremos es justamente formar esta ciudadanía, formar ciudadanos comprometidos con su entorno. Perfecto. Además se van adecuando a las nuevas tecnologías, son cuestiones a veces interactivas, en fin, van adecuándose, ¿no? Año con año. Todo a través del juego y las herramientas que podamos disponer para eso. Pues muy interesante. Gracias, Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por traernos esta interesante propuesta, la ludoteca cívica. Así que, bueno, pues hay que buscarla, acercarse. Cualquier duda también nos pueden preguntar en nuestras redes sociales. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, también por YouTube y por Twitter, @IEDMX, como las siglas que usted ve abajo de nuestra pantalla. Ahí nos puede seguir, o bien puede consultar las entrevistas, los reportajes que hacemos día a día en la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias, Mauricio, muy amable. Muchas gracias. Vamos a otros asuntos. Anteriormente, el plan de estudios de las escuelas normales no coincidían con los de la educación básica, por lo que esta inconsistencia tenía una gran repercusión para tomar un mismo rumbo entre educadores y educandos. Hoy, dicha inconsistencia se ha resuelto con la elaboración de un mismo plan para ambos niveles de educación. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron los lineamientos del plan de fortalecimiento a las escuelas normales, con el propósito de incorporarlos a los nuevos planes y programas de estudio de las diferentes licenciaturas en la educación normal. De acuerdo con Noé Carmona Moreno, director de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, ubicada en Monterrey, Nuevo León, con estos nuevos lineamientos, por primera vez en la historia, los contenidos del modelo de estudio de las escuelas normales se vincula directamente al plan de estudio de las escuelas de educación básica. Esto responde a la necesidad de poder empatar el modelo educativo de normales con educación básica, de tal forma que los alumnos irán en acorde a los procesos de actualización de los contenidos en educación básica. Los que vayan a egresar de la normal tendrán conocimiento claro de lo que se está haciendo en educación básica. La estrategia comprende un rediseño curricular en el cual uno de los principios básicos es la flexibilidad, es decir, el plan de estudios de los normalistas se irá adecuando conforme a los cambios del currículo de primarias y secundarias de todo el país. Había espacios curriculares que se habían perdido, como por ejemplo hablar del desarrollo socioemocional a través de las artes. Las artes ya no las llevamos en las escuelas normales, es decir, teatro, danza, literatura, ya no la estábamos llevando en las escuelas normales. La incorporación del bilingüismo, que estaba de manera optativa en algunos casos, hoy ya no, ya está dentro de la currícula, es decir, preparar a nuestros estudiantes en una segunda lengua, llámese, según la región, llámese inglés, según las necesidades, o llámese el bilingüismo en una lengua autóctona. Estos lineamientos se establecen gracias a una serie de acuerdos entre maestros y autoridades de todas las normales del país. Tradicionalmente, cuando había una reforma en educación normal, eran puros expertos, buenos académicos, sin duda alguna. Sin embargo, carecían del conocimiento propio que ocurre en las escuelas normales, las reales necesidades académicas, formativas de los estudiantes en las escuelas normales. De tal forma que este trabajo colaborativo entre pares fue muy enriquecedor en virtud de que hablaban el mismo idioma, conocían las mismas problemáticas, veían las mismas alternativas de solución o en su defecto las compartían las alternativas de solución y qué es lo que se queda plasmado dentro de los documentos. Los especialistas aseguran que con este trabajo colaborativo se enriquecen los planes de estudio del modelo de educación normal. Bueno, pues importante que se logren estos consensos para generar mejores inercias dentro de los programas educativos, por supuesto en este nuevo proyecto que se tiene ejecutado del modelo educativo, así que estos planes que se integren, que formen parte de esta nueva estrategia de educación en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz. Les recuerdo que nos puede seguir en Facebook, así como usted lo puede ver, IEDMX o Agencia Informativa de Educación de México, en Twitter, en YouTube. Regresamos. En 1173 inicia la construcción de la Torre de Pisa en Italia. Las obras duraron 200 años.
Tiene 55.8 metros de altura y un peso aproximado de 14.700 toneladas. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. El dolor fisiológico pues es siempre una parte compleja del ser humano. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo adaptarlo? ¿Cómo entenderlo? Y es por ello que los especialistas en este tema deben actualizar constantemente pues precisamente los conocimientos. Esta mañana nos acompaña Eric Díaz Fuentes. Él es director del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Y hablaremos de un MOOC que pues sabemos es gratuito. La idea es precisamente democratizar el conocimiento por parte de distintos MOOCs, distintos cursos. Y este curso se llama Entendiendo el Dolor. Eric, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Interesante tema. Muchas gracias por la invitación. Interesante tema, pero me gustaría que nos explicaras los fundamentos básicos de lo que la gente puede aprender en este MOOC. Bueno, básicamente este MOOC está compuesto de 5 módulos. Bueno, cada uno de ellos va profundizando en este fenómeno del entendimiento del dolor. Iniciamos justamente con las bases fisiológicas del dolor, es decir, ¿por qué sentimos dolor? Mira, nuestro cerebro está diseñado justamente con este mecanismo de defensa, claro, que es, si me voy a quemar, retiro la mano, si algo me va a atacar, ¿no es cierto?, huyo. Pero con el proceso de la evolución, este mecanismo ha ido sufriendo, ¿no es cierto?, modificaciones, donde hoy día justamente frente a distintos estímulos, digamos una ciudad como la Ciudad de México, donde tienes tráfico, tienes mucha gente, te subes, te bajas del metro, etcétera, 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 este mecanismo, ¿no es cierto?, se va siempre sintiendo estresado. Entonces ahí empieza el dolor a tener otro tipo de variables que influyen en él, que es lo que vamos, ¿no es cierto?, revisando a lo largo del MOOC. Correcto, entonces se parte de un entendimiento y una comprensión del dolor físico, fisiológico, pero también cómo esto impacta en distintas variantes que pueden ser ya incluso psicológicas, emocionales, etc. ¿Cómo sale, con qué argumentos sales? ¿Es únicamente teórico o también es práctico? Bueno, en esta primera etapa, al ser un curso introductorio, justamente se establecen las bases teóricas, ¿vale?, para poder entender el fenómeno. Pero terminamos justamente con una reflexión respecto al fenómeno del dolor hoy. Hay muchísima parte de la población que vive con dolor y muchas veces nosotros no somos capaces de entender lo que eso significa para el otro. Entonces lo que hace este MOOC es llevarnos justamente a esa reflexión, incluso desde lo social comunitario, para lograr entender justamente a aquellas personas que viven con dolor y no sabemos nosotros cómo entenderlos o cómo relacionarnos con ellos. Claro, nos hablabas de este primer módulo. ¿Cuáles son los otros 5 módulos? O danos información general de estos 5 módulos para tener clara la idea. Perfecto, entonces te dije, partíamos con la fisiología, luego cómo se interrelaciona con otros sistemas el dolor. Finalmente vemos este abordaje biopsicosocial del dolor, para terminar justamente con esta reflexión respecto a cómo cada persona entiende o vive el dolor de manera distinta, porque, por ejemplo, te puedes pegar en un dedo y te pregunto, ¿cuánto te dolió? Tú me puedes decir, no, de 1 a 10 me dolió 10. Quizás para otra persona ese mismo efecto puede tener un valor de 5. Claro. Pero exactamente es el mismo fenómeno, entonces cómo lo vamos entendiendo y cómo respondemos frente a él, creo que es lo que podemos contestar en este MOOC.
Interesante, muy interesante este concepto, porque bueno, el dolor nos acompaña a lo largo de toda la vida, en todo momento, y prácticamente yo creo que diario hay algún tipo de dolor que puede ser muy leve o por supuesto muy profundo desde esa perspectiva. Platícanos un poco más, Eric, si me lo permites, sobre el Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto para Profesionales en Terapias y Humanidades. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo funciona precisamente para que la gente logre entender bien este MOOC? Y, por supuesto, quién lo está impartiendo. Perfecto. El Centro de Emprendimiento e Innovación lo que busca justamente en una de sus primeras verticales es tratar de dar a conocer qué es lo que un fisioterapeuta hace en la sociedad, ¿vale? Muchas veces existen muchos mitos alrededor, ¿no es cierto?, de estos profesionales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Son masajistas? ¿Son hueseros? No, son profesionales integrales que una de sus áreas de expertise justamente es el dolor. Sí. ¿Vale? Entonces, como Centro de Emprendimiento lo que hacemos justamente es informar a la comunidad respecto a qué es lo que es ser un fisioterapeuta. Y en otras verticales tenemos un trabajo específico en diseño instruccional y es aquí, ¿no es cierto?, como resultado de este trabajo es el MOOC del dolor. También estamos trabajando con México X en un próximo MOOC que será lanzado dentro de poco, que es del envejecimiento. Otra gran problemática global y que nuestros profesionales también atienden. O sea, qué interesantes términos, conceptos y por supuesto qué interesante que lo logren bajar de lo que son los conceptos y la teoría hacia la ciudadanía. ¿Para quién va dirigido este MOOC del entendimiento del dolor? Este MOOC va básicamente personas que tengan alguna afinidad respecto al tema o que en alguna parte de su vida trabajen con el dolor. Puede ser desde chavos que estén en la preparatoria y que quieran, ¿no es cierto?, adentrarse en este tema, hasta personal, ¿no es cierto?, cuidador o personal del área de la salud. Digamos, el scope que tratamos de abordar en este MOOC es bastante amplio, justamente para sensibilizar a la sociedad respecto al dolor, porque tú perfectamente puedes convivir con alguien que tenga dolor. Entonces, el tener un poco más de información te hace ser mucho más empático y entender la problemática de fondo. Entonces, es una invitación muy abierta para que la comunidad, como tú bien dijiste, se informe en términos muy simples. Puede sonar que esta fisiología del dolor es complejo. No, por favor, lo que tratamos justamente en el Centro de Emprendimiento e Innovación es cómo esto que pareciese ser complejo lo simplificamos al máximo para que cualquier persona... Y muy apegado a conceptos científicos, ¿no? Exacto. Entonces, no perder la rigurosidad científica por hacerlo complejo, sino que la innovación está en cómo no perder la rigurosidad y hacerlo digerible por cualquier público objetivo. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tomarlo y cuánto dura? ¿En qué dirección de internet hay que acceder? Solo se requiere una computadora y por supuesto, acceso a internet y listo. Exacto. Bueno, aquí la invitación es que todos ingresemos a la página de México X, ¿vale? Allí, dentro de la oferta programática van a encontrar el MOOC Aprendiendo del Dolor. Basta simplemente con darse de alta dentro de la plataforma México X, inscribirse en el curso, que ya están abiertas, ¿no es cierto?, las postulaciones durante esta quincena, y cursarlo. Tiene una duración de 5 horas, ¿vale? Por lo tanto, una persona pudiese dedicarle, que te gusta, unas 2 horas semanales para poder cursarlo, y eso después le va a dar oportunidad de ir tomando el resto de los MOOCs que como Centro de Emprendimiento e Innovación de IPET estamos desarrollando justamente en esta misma línea. Perfecto. Y ya finalmente, ¿cuándo tienen ya pensado estará listo el de la vejez? Que también seguramente va a gustar mucho. Creo que según la planificación, dentro de este mismo mes de agosto ya estaría, ¿no es cierto?, disponible en la página de México X para que ya toda la comunidad pueda disfrutar de este contenido. Y seguramente estarás aquí también en el estudio de Interfaz para podernos platicar sobre este otro interesante MOOC. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Eric Díaz Fuentes, director del Centro de Emprendimiento e Innovación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Así que bueno, pues ahí está, lístense a este interesante MOOC. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1855, a las 3 de la mañana, Antonio López de Santa Anna sale de la Ciudad de México a Veracruz. 3 días más tarde, renunció a la presidencia de la República. Continuamos con Interfaz y es un gusto en serio hablar de este tema que sigue a continuación en este programa de jueves. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México conmemora
su 65 aniversario. Y para hablar sobre este tema, esta labor, estos 65 años, nos acompaña la maestra Fabiola García Rubí, es directora de área de este instituto. ¿Cómo estás, Fabiola? Un placer saludarte. Gracias, Omar. Pues muy contenta por este espacio y, por supuesto, pues haciéndoles esta cordial invitación a estos 65 años del instituto, 65 años de hacer historia, de difundirla y también de enseñarla. Exacto. Bueno, nos dice 3 conceptos, pero sí me gustaría que lo aterrizáramos más para que quienes no tienen mucho conocimiento de lo que es este instituto, precisamente qué es lo que hace, más allá de que, bueno, ya nos dijiste que lleva 65 años, y antes de abordar las actividades que se harán precisamente por este aniversario, ¿qué es lo que hace este instituto? ¿Cuáles son sus objetivos, su historia, su tiempo? Tenemos 3 ejes principales, como te decía: se investiga, se difunde la historia y desde luego también pues, tenemos cursos mediante los cuales pues, hacemos docencia de la historia. Ahora, ¿cómo surge este instituto? Que es una historia increíble, muy interesante. Hace 65 años hubo una iniciativa de 2 profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de tratar de recuperar los testimonios de aquellas personas que habían participado en la Revolución Mexicana, ¿no? Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en la década de 1950 ya esas personas, esos testimonios que habían participado en la Revolución de 1910, pues comenzaban a fallecer. Claro, entonces, para tratar de recuperar esas voces, esos testimonios directos, esas experiencias, entonces hubo una propuesta que se le hizo llegar al presidente de la República en ese momento, al presidente Adolfo Ruiz Cortines, que además pues, fue el último presidente que participó en la Revolución. Se le hizo esta propuesta, él aceptó, y no solamente la aceptó, sino que además pues, le dio un gran impulso a la formación de este instituto. En un primer momento, Mar, te platico, se pensaba que simplemente iba a ser un repositorio, es decir, que simplemente ahí se iban a conservar, se iban a resguardar los testimonios de la Revolución Mexicana. Y poco a poco, pues con la participación de Salvador Azuela, que fue pues, realmente el vocal que estuvo presente durante más de 30 años, incluso al frente del instituto, se logró entonces ampliar la acción del propio Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Así surgió de manera original. ¿Y solo se concentran en la Revolución Mexicana o ya han abarcado otros periodos de nuestra historia mexicana? Pues con el tiempo el instituto sigue conservando las mismas siglas, el mismo acrónimo. Sin embargo, lo que sí se ha transformado es el título completo, que ahora es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y partimos entonces de la idea de esta revolución de independencia, a la 1810, la reforma liberal, todo este tránsito que se vivió en el siglo XIX, que además es una revolución muy larga, pero además muy contundente, muy profunda en sus estructuras, y finalmente la Revolución Mexicana. Así que son las 3 grandes revoluciones que han transformado las estructuras de México y que pues hoy nos explican como país. Claro, y está abierto para todo el público, es decir, puede acceder a todos estos archivos que se tienen, testimonios, declaraciones, documentos. Así es, pues somos un instituto que depende de la Secretaría de Cultura y desde luego pues siempre estamos pues haciendo actividades, planeando actividades para que toda la gente nos acompañe. Y como decías, en efecto está abierto a todo el público, todas nuestras actividades además son gratuitas, lo cual es algo muy bueno. Sí, claro. Y además de eso, tratamos de abarcar a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, tenemos talleres infantiles, entonces con eso pues, nos enfocamos hacia la población infantil. Tenemos también cursos y seminarios para población pues, adulta o estudiantes de historia, de relaciones internacionales, de ciencias sociales en general. Y desde luego también pues, tenemos presentaciones de libros, tenemos también algunos foros, tenemos un sinfín de actividades pues, que nos permite llegar a diferentes sectores de la población. Por supuesto, durante todo el año, cada semana, fines de semana, seguramente podrán encontrar aspectos o actividades relacionadas con esto y que seguramente podrán consultar sin ningún problema en la página de internet. Sí, así es. Casi siempre, casi todos los días tenemos una actividad. De lunes a sábado estamos abiertos
Y en efecto, todas nuestras actividades las pueden consultar en nuestro portal, que es www.inerm.gov.mx. Con H intermedia, ¿no? Inerm.gov.mx. Está ahí en pantalla. De todas formas, también en Twitter pueden seguirlo y en Facebook para también tener ese conocimiento. 65 años, ¿qué están planeando? 65 años, se dice fácil, pero son ya bastante tiempo, ¿no? Hay que hacer un instituto del instituto de ustedes, ¿no? De todo lo que han llevado a cabo. Pues sí, ahora estamos pues realmente conmemorando estos 65 años. Comenzamos la semana pasada con un ciclo conmemorativo de conferencias, una conferencia más magistral. Tuvimos el gusto de contar con el doctor Enrique Semo. La verdad, fue una conferencia muy interesante, provocadora, que nos motivó a reflexionar a toda la audiencia que estábamos ahí. Ayer también tuvimos otra conferencia y durante todo el mes de agosto, a las 6 de la tarde, tendremos entonces una conferencia para hablar sobre los fundadores, estos 7 fundadores del Instituto Nacional de la Revolución Mexicana y hoy de las Revoluciones de México. Claro, un aspecto que creo que es muy importante, porque la historia también luego es un poco cruel en términos de que las nuevas generaciones no se van acercando, ¿no? De repente nuestros abuelos a lo mejor vivieron, algunos de ellos, la revolución o algún tipo de revolución, y es más fácil identificarnos, pero conforme van las nuevas generaciones ya ven la revolución de, por ejemplo, la de 1910 ya muy lejana. Creo que este acercamiento que hacen a ustedes con los jóvenes, con los niños, es muy importante. Sí, nos interesa pues realmente que la gente, que la ciudadanía mexicana, que la gente que nos visite ahí en el instituto verdaderamente se apropie del conocimiento histórico, que nos quitemos además esta idea de que la historia son fechas para memorizar, nombres para memorizar y que son datos absolutamente aburridos. O de aula, ¿no? Exacto, entonces yo creo que hay que apropiarnos y hay que fomentar, es muy importante que nosotros ahí desde el instituto, a través de estos 3 grandes ejes que te comentaba, pues estamos tratando de que verdaderamente la historia de México, la historia de nuestro país, pues la pueda conocer la mayor parte de la ciudadanía, que nos apropiemos también de esos discursos, de estas explicaciones y que también eso nos permita comprendernos a nosotros mismos como, pues como país que somos. Sin duda alguna, pues muchas felicidades, Fabiola, por estos 65 años del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pues ahí estaremos compartiendo, viviendo esta experiencia tan interesante. Muchas gracias por compartirnos esto para el público de Interfaz. Muchas gracias a ti, gracias. Ahí les esperamos en San Ángel, en Francisco Madero, número 1. Sin duda alguna, y ahí está la página de internet www.inerm.gov.mx para que puedan conocer más detalles de este 65 aniversario y de este instituto. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Valores de la convivencia escolar. Solidaridad. Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. Para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Es un gusto volver a estar con mi queridísima Ana Cristina Olvera, quien se encuentra en Brasil, muy cerca de Sao Paulo, en la ciudad de San José. Y vamos hasta allá, quien se encuentra en el marco de TV Morfosis, que organiza la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, y quien se encuentra precisamente con uno de los elementos fundamentales, director del Canal 44, Gabriel Torres. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenos días hasta Sao Paulo, hasta Brasil. Muy buenos días, Omar. Así es, como bien lo mencionas, estamos en la ciudad de San José dos Campos, en Brasil, y estoy aquí, como bien lo mencionas, con Gabriel Torres, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y director del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, para hablar un poco más sobre este evento TV Morfosis 2018 y también sobre la ceremonia que acabamos de vivir, que fue la ceremonia del primer aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias, Omar, y al público del Iberoamérica al día, este informativo
de carácter iberoamericano que nos hace llegar de vez en vez los mejores hechos de lo ocurrido en nuestra región. Celebración, 365 días de transmisiones ininterrumpidas del noticiero científico y cultural iberoamericano. Una mañana como hoy, hace un año, y en Colombia estábamos lanzando la primera emisión del NSC al aire y con ello también iniciando un esfuerzo de colaboración desde el audiovisual para promover la ciencia, la tecnología y la cultura a través de las pantallas de la televisión pública iberoamericana. Hoy, felizmente, llegamos al primer año de este esfuerzo. Iniciamos con 74 socios adherentes, hoy tenemos 173 socios adherentes, 5 de las agencias de noticias más prestigiadas del mundo y sobre todo duplicamos nuestros contenidos. Hoy anunciamos que ya no habrá una sola emisión semanal de media hora de este noticiero científico y cultural, sino que tendremos 2 emisiones a la semana de media hora, con lo cual llevamos, al doble el contenido científico y cultural a través de este formato informativo auspiciado por ATEI. Y bueno, además, varios de los adherentes, entre ellos Televisión Educativa, recibieron reconocimientos por la mayor cantidad de contribuciones al noticiero científico. Claro, Televisión Educativa del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación, tuvo el honroso primer lugar en el número de notas enviadas, es decir, fue la televisora pública que notas produjo, envió y fueron calificadas para poder ser emitidas en este noticiero. El segundo lugar lo obtuvo la UNAM, también México, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estuvo Canal 44, también de México, de Guadalajara. En cuarto lugar estuvo la Universidad de La Plata de Argentina y en quinto lugar estuvo la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia con el Centro Ático, de forma tal que estos reconocimientos son un aliciente para que el resto de nuestros y puedan estar en el top 5 de las instituciones públicas que más colaboran a la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y esta ceremonia se dio en el marco también del inicio de los trabajos de TV Morfosis 2018. Así es la quinta edición de TV Morfosis en Brasil, un esfuerzo que venimos realizando ya con 5 años de forma con nuestro socio acá, una universidad privada, la Universidad de Valparaíso, es la universidad que nos ha venido recibiendo y estuvo el rector en la ceremonia del NSC. En unas horas más en el arranque formal de esta edición de y con ello consolidar este trabajo que venimos haciendo las televisoras públicas para reflexionar el futuro del cambio tecnológico en la televisión en un formato como lo es TV Morfosis. Pues en este contexto estaremos aquí haciendo interesantes entrevistas y charlas con los participantes de TV Morfosis y por supuesto festejando al noticiero científico y cultural iberoamericano. Así es, Ana Cristina, nos sumamos a esta felicitación, un gran esfuerzo el que se hace dentro de las televisiones públicas de México y de todo el mundo. Un fuerte abrazo a Gabriel Torres y por supuesto que estaremos siguiendo y transmitiendo prácticamente todos los pormenores de estos 2 días intensos de trabajo allá en Brasil y por supuesto desde tu presencia y trabajo pues estaremos difundiendo esto en todas las señales de televisión educativa y por supuesto dentro de la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias, Ana Cristina. Estaremos retomando la comunicación contigo mañana, también para los otros espacios de la Agencia Informativa. Un fuerte abrazo a ti y por supuesto a Gabriel Torres. Un abrazo más de tu parte, recibe Gabriel Torres ese abrazo y seguiremos aquí cubriendo de TV Morfosis. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Pues inician estas actividades allá. TV Morfosis, un espacio muy importante donde se comparten contenidos televisivos allá pues en toda Iberoamérica, televisoras de Colombia, televisoras de Brasil, por supuesto de México. Esto forma parte de un gran esfuerzo que se hace en las televisoras públicas del Estado mexicano. Este noticiero científico y cultural iberoamericano se transmite prácticamente en todas estas televisoras públicas de México, el Canal 11, el Canal 22, Televisión Educativa, Canal 44 de Guadalajara,
Y esto forma parte de una nueva estrategia que se está fomentando para el intercambio de contenidos, acercar los contenidos y, por supuesto, que la sociedad mexicana tenga este beneficio dentro de lo que se genera, se gestiona y se hace en las televisoras del Estado mexicano. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, tenemos otra interesante entrevista. ¿Qué es lo que está haciendo en materia de educación para adultos aquí en la Ciudad de México? En 1945 fue lanzada sobre Nagasaki la segunda bomba atómica. Una semana después, Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la CONALITEG, que aparece en tu pantalla. La alfabetización es una de las principales herramientas para generar mejores condiciones de vida. Hoy nos acompaña en el estudio, es un verdadero gusto platicar porque creo que estos temas vale la pena ser tocados de forma constante. El maestro Jorge Galván Romero, él es delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos aquí en la Ciudad de México, y es que lo platicábamos antes de entrar al aire. De entrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa y ojalá y no sea la primera vez. Gracias, Omar, por el espacio. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y platicarte un poco de lo que hacemos en el INEA aquí en la Ciudad de México. Sí, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos muchas veces se ubica en el trabajo en los estados para las personas marginadas, todas las personas adultas, y por supuesto que hacen este gran esfuerzo. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿cómo se ha estado gestionando este trabajo dentro del INEA? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Los grupos? ¿Con cuánta gente se está trabajando? En fin, también es importante entender el trabajo que se hace en la Ciudad de México. Claro que sí, Omar. Mira, el trabajo que hace el INEA aquí en la Ciudad de México viene de manera coordinada desde el director general a nivel nacional, Gerardo Molina. Cuando asumo el cargo, él me encarga un diagnóstico. Un diagnóstico sobre cuáles son los retos, las oportunidades y los avances que ha tenido el INEA aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente presentamos el documento la semana pasada. Hicimos un documento diagnóstico a partir sí de las cifras, de los datos duros, pero también de cómo está analizado el tema de punta a punta en la Ciudad de México, platicando con la gente, los usuarios, quienes prestan servicios educativos aquí en la Ciudad de México. Conformamos un diagnóstico claro. Identificamos 5 retos, sobre todo para el futuro de aquí a 30 años, porque la Ciudad de México tiene una crisis sociodemográfica que atraviesa el trabajo del INEA en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el bono demográfico de la Ciudad de México, es decir, los jóvenes en edad productiva, pasan por el INEA. Te voy a decir por qué. Una de cada 5 personas en la Ciudad de México está en condición de rezago educativo. ¿Qué es esto? Que o no saben leer y escribir, o no tienen primaria, o no tienen secundaria completa. Ya hablas a nivel de adultos, personas adultas. Personas mayores de 15 años. De 15 años. Es decir, y una de las cosas que encontramos más interesantes en el trabajo de la Ciudad de México es que el 70% de nuestra atención se centra en personas entre no solo 15, sino entre 10 y 35 años. Porque las personas cuando escuchan INEA piensan que alfabetizamos personas mayores de 65 años. Pero en realidad el gran reto de la Ciudad de México está en certificar y acreditar saberes de secundaria de personas entre 10 y 35 años. Te voy a poner el ejemplo. El chavo este que entró a la UNAM de 12 años, que se hizo nota nacional, se viralizó y demás. Este chavo terminó la primaria y la secundaria con el INEA. Terminó con nosotros aquí en la Ciudad de México. Y es el perfil de los educandos. A mí me pasa mucho. Fui a la CROC a firmar un convenio de colaboración y me dicen en la CROC, oye, pero pues tú eres muy chavo como para estar de delegado federal en el INEA aquí en la Ciudad de México. Y les digo, pues es que fíjate que es precisamente mi generación la que está en rezago educativo en la Ciudad de México. Exacto. Yo tengo 31 años, quepo en el rango de edad que te estoy diciendo, el 70% de la atención del instituto en la Ciudad de México. Gerardo Molina, el director general a nivel nacional, me encargó el tema de secundaria. Y es secundaria en donde está el gran reto de la Ciudad de México. Porque si no atendemos a las personas que están en rezago educativo en secundaria, que es cerca de 500,000 de personas, hoy, en 30 años, vamos a tener un rezago educativo de personas mayores de 60 años
que no supieron darle las oportunidades a los que seguían. Sí, porque una cosa es precisamente el analfabetismo y otra cosa es el rezago educativo. Correcto. ¿no? El rezago educativo es que no hayan terminado o que nada más terminaron la primaria, por ejemplo. ¿no? Así es. Y ustedes también tienen estrategias para que continúen los estudios. Y otra estrategia es para quienes no saben leer ni escribir. ¿no? Correcto. Son 3 niveles de rezago educativo. Las personas que no saben leer y escribir, como bien comentas, las personas que no tienen primaria y las personas que no tienen secundaria. En la Ciudad de México, 1.4 millones de personas están en cualquiera de los 3 niveles, pero 900,000 personas no tienen secundaria. Es decir, la gran atención está en el tema de secundaria, que si bien atendemos a personas generalmente mayores, que son mujeres en su mayoría, que no saben leer y escribir, el gran reto de la Ciudad de México es la secundaria, porque ahí reside el rezago educativo. Conociendo el tema a nivel nacional, porque como te comentaba antes de comenzar, fui secretario técnico a nivel nacional, pero las realidades que se viven en Tijuana o en Tapachula no son las realidades que se viven en el centro del país. Por ejemplo, la Ciudad de México comparte muchos rasgos sociodemográficos con León, Guanajuato, el municipio con mayor rezago educativo a nivel nacional, pero no comparte la realidad urbana de la Ciudad de México. Y a su vez, al interior de la Ciudad de México, si tú te vas a Milpa Alta, la zona más rural de la Ciudad de México, en comparación con Benito Juárez, las realidades y los retos son distintos. Entonces, hay que atender el tema de secundaria, pero no hay que desatender las personas que no saben leer y escribir todavía en la Ciudad de México. Claro, y no nada más se trata de estadísticas, como bien lo comentas, ¿no? Cuántas personas son analfabetas o cuántas personas requieren secundaria. Se trata de entender la geografía, se trata de entender cómo se han movido estos grupos, a dónde se están moviendo, cuáles son los grupos más vulnerables o cuáles son los grupos más desprotegidos para precisamente revertir este rezago. 1.4 millones, los que comentabas, es prácticamente hablar de la cantidad de habitantes en una de las delegaciones más grandes, que puede ser Iztapalapa o Gustavo Amadero, para nada más ir dimensionando lo que es el rezago en la Ciudad de México. O bueno, más que la población de Campeche o la población de Colima. Entonces, lo que comentas sí es bien cierto. Si bien es importante ver el diagnóstico estadístico, las cifras, lo que se ha avanzado, que en 6 años hemos acreditado a 200,000 personas fuera del rezago educativo en la Ciudad de México. También es importante conocer las historias, por ejemplo, la historia esta del niño que entra a la UNAM, o la historia de los abuelitos que están aprendiendo a leer y escribir a sus 80, 90 años. Pero lo más importante que se ha aprendido durante este periodo, estos 6 años de combate al rezago educativo, es que la política educativa no se hace desde los escritorios, sino que la política educativa se hace en el salón de clases y con los educandos. Y es por eso que la presentación del diagnóstico, si bien es pertinente, era aún más pertinente buscar a las personas y hablar con ellas para ver cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Y en su caso muy específico de Línea, los promotores, ¿no? Todas estas personas que están en las calles haciendo este tipo de trabajo, que es muy importante. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, Jorge. Adelante. Y te voy a preguntar, te voy a hacer esta pregunta, nos la respondes cuando regresemos. ¿Por qué es importante que personas de 80, 90 o mayores de 65 años se alfabeticen, terminen secundaria, terminen prepa? Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con esta interesante charla con Jorge Galván Romero, delegado de Linea en la Ciudad de México. Regresamos. En 1173 inicia la construcción de la Torre de Pisa en Italia. Las obras duraron 200 años. Tiene 55.8 metros de altura y un peso aproximado de 14.700 toneladas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Jorge Galván Romero, delegado del INE en la Ciudad de México. Jorge, esta pregunta, ¿por qué es importante que los adultos retomen los estudios, ya sea en un rezago, como decía, que pueda estudiar la secundaria, la preparatoria, o que se alfabetice? Mira, te voy a poner el ejemplo de los 5 grandes retos que tenemos en la Ciudad de México. Uno, es el tema de los jóvenes. Esta Ciudad de México tiene la mayor cantidad de jóvenes y, como te decía, el 70% de nuestra atención se centra en jóvenes. El tema de que un joven en edad productiva alcance un certificado de secundaria es la diferencia entre estar en la esquina lavando vidrios
o está trabajando en un Vips, en un Walmart o en cualquier otra empresa privada. Es la realidad de que la persona que tiene un certificado de secundaria aumenta en hasta 40% su nivel de ingreso. Pero lo que dice sí es bien cierto, porque sí hay una derrama importante en términos familiares. La persona que certifica sus saberes con el INEA, independientemente de su edad, si tiene 10, si tiene 20, si tiene más de 65 años, 80, 90, 100, es un ejemplo para su familia. Y lo que yo siempre les comento en la entrega de certificados es, ustedes son ejemplo, no solamente de lo que pueden lograr ustedes a nivel individual, sino también un ejemplo para sus familias y para sus comunidades. Claro. Es la importancia del trabajo que realiza el INEA, porque las historias de vida del INEA no son a nivel individual, sino es una concepción tiene un impacto, claro, comunitaria. Primero en la familia y en la comunidad, sin duda alguna. Pues interesantes estos aspectos. Ahora, me comentabas que ustedes, dentro de este diagnóstico que acaban de dar a conocer, que acaban de concluir, 5 retos. ¿Nos puedes decir cuáles son esos otros grandes 5 retos para el INEA en la Ciudad de México? A la doctora Claudia Sheinbaum se le hizo llegar el documento. Estamos trabajando para que la transición de las autoridades en la Ciudad de México sea lo más óptima para que reciban esto, y por eso implementamos 5 grandes retos, no solamente para los 106 años, sino para los 130 años. 1, jóvenes. De no atender el tema de jóvenes, el bono demográfico se va a ver desperdiciado y vamos a entrar en una franca crisis humanitaria en términos educativos en la Ciudad de México. 2, mujeres adolescentes embarazadas. Si bien la Ciudad de México tiene una de las tasas con menor índice de embarazo adolescente a nivel nacional, es importante por la transmisión intergeneracional del rezago educativo. Es decir, la variable que más impacta en el nivel de escolaridad de las personas es el nivel de escolaridad de la madre. Si no atendemos el nivel de escolaridad en rezago desde el inicio, es decir, donde están las madres adolescentes, creo que no estamos rompiendo los ciclos. 3, las personas que regresan a la Ciudad de México provenientes de Estados Unidos, ya sea por deportación o por decisión propia, necesitan acreditar algún nivel o alguna constancia de inglés. El INEA requiere formar a las personas en inglés, no solamente para las personas que están aquí en México, sino las personas que quieren en Estados Unidos. 4, el tema de tecnología. Tenemos que incorporar las tecnologías de la información en la Ciudad de México para que efectivamente sea un mecanismo a través del cual no solamente haya alfabetización, sino también exista alfabetización digital. Y 5, el tema indígena bilingüe. Las personas que no están siendo visibilizadas en la Ciudad de México, que no hablan la lengua española, son personas que están marginadas, excluidas, y sobre todo esas personas están condenadas a la pobreza y a la marginación en esta ciudad. Son personas que hay que visibilizar, que si bien no son muchas, sí hay que atenderlas, y este instituto está llamado a hacer justicia en estos 5 grandes aspectos de aquí a 30 años. Claro. Muy interesantes estos 5 puntos, sin duda alguna: crisis humanitaria, madres adolescentes, la migración o las personas que regresan de los Estados Unidos, tecnologías de la información e indígenas bilingües. Tocas un tema interesante, los Estados Unidos. ¿Qué trabajo está haciendo el INEA en los Estados Unidos? Mira, te platico, yo tuve la oportunidad de coordinar y de dar clases en Estados Unidos en el periodo que tuve... ¿A migrantes mexicanos? A migrantes mexicanos y no solamente mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, dominicanos. Las personas que están en Estados Unidos son atendidas por la Secretaría de Educación Pública a través de 300 plazas comunitarias, que son nuestras escuelas, por un convenio de colaboración previo a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993. Este convenio de colaboración educativa iba en el sentido de capacitar a las personas mexicanas que están en Estados Unidos. Pero la labor se ha hecho tan importante que hoy la Secretaría de Educación Pública tiene más consulados que el gobierno mexicano en Estados Unidos. Es decir, tenemos 300 plazas comunitarias en todo Estados Unidos. Pero fíjate, la dinámica de la atención en Estados Unidos es muy particular. Es que si bien cuando aquí las personas aprenden a leer y escribir su nombre, por ejemplo, es padrísimo. Es un tema que da orgullo, es indescriptible, vaya, el tema de la alfabetización. Pero cuando estamos en Estados Unidos y las personas escriben por primera vez el nombre de su país, se convierte en un orgullo doble, porque están reconociéndose como personas valiosas en su nueva comunidad en Estados Unidos, pero también como ciudadanos mexicanos.
Claro. Y esa es la labor que hace el INEA en Estados Unidos. Pues mira, qué interesante. A lo mejor muchos no sabíamos este tipo de expansiones. Supongo que estas 300 delegaciones están normalmente hacia la frontera, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Fíjate que yo estaba coordinando la parte de Connecticut, Rhode Island y New York. Y en Chicago es en donde existen más mexicanos. Mira, sobre todo paisanos míos michoacanos en Chicago. Pero en Puebla, York, o sea, también está ahí la atención de mexicanos. Claro, se concentran donde hay más mexicanos. Correcto. ¿No? Donde hay Pues Los Ángeles, Colorado, la zona de Miami, Rhode Island, Connecticut, New York y Chicago. Oye, Jorge, regresando a la Ciudad de México, si una familia que se encuentra viéndonos y de repente ve que tiene a un joven que detuvo sus estudios o algún adulto mayor de cualquiera de las edades que quiere pues alfabetizarse o también continuar sus estudios, ¿qué tiene que hacer? Porque a lo mejor muchos dicen, sí han oído hablar del INEA, en anuncios, en fin, porque la institución por fortuna ya tiene muchos años, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo hay que acercarse ustedes para decir yo quiero alfabetizarme? Mira, la forma más sencilla de acreditar los saberes en primaria o secundaria, que es el reto en la Ciudad de México, es a través del programa de certificación, que es un examen único de primaria o secundaria, que logramos implementar a partir de 2016 y se vuelve relevante toda vez que las personas van a empezar un nuevo ciclo escolar. Es decir, tenemos muchos jóvenes que por razones económicas, sociales, culturales, de diversa índole, no terminaron el ciclo escolar anterior y pretenden concluir e inclusive acceder a bachillerato. Correcto. Y la mejor opción que tienen los jóvenes en esta Ciudad de México es acreditar los saberes a través del programa de certificación, acercándose a nuestras plazas comunitarias y certificando en un solo examen su primaria o secundaria. Correcto. Jorge, regálanos una dirección de correo electrónico para que pueda la gente adquirir más detalles, más conocimientos sobre todo esto que platicamos. Mira, es ineacdmx.gov.mx. Correcto, ahí está en la pantalla, cdmx.inea.gov.mx, ahí podrán pues buscar más detalles a partir de estos lineamientos que dice esta importancia de continuar los estudios. Muchísimas gracias, maestro Jorge Galván Romero, delegado del INEA en la Ciudad de México. Gracias, Omar, un placer estar aquí contigo. Un gusto, seguramente estarán otras ocasiones con nosotros platicando este importante tema. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y seguimos construyendo historias que tienen que ver con el deporte, la educación. Lalo Gaitán, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Historias en realidad que llaman mucho la atención, como la que nos traes esta mañana con las tigrillas. Así es, Omar, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo maravilloso. Feliz de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Omar. Igualmente, amigos de la Agencia Informativa de Educación de México y de Interfaz. Efectivamente, hoy traemos una historia muy interesante. Le seguimos la pista al equipo representativo universitario femenil de fútbol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo de las Tigrillas, que consiguió la medalla de oro en la pasada Universiada Nacional en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, por supuesto. Y bueno, es uno de los conjuntos que han hecho un exitoso programa de deportes de la Autónoma de Nuevo León. Recordemos que de las últimas 15 ocasiones han ganado 13 de manera consecutiva en el medallero de la Universidad Nacional, y el equipo de las Tigrillas es uno de los conjuntos que efectivamente han plasmado ese buen trabajo en conjunto, ese entrenamiento exhaustivo, recordando que son universitarias, son estudiantes que además juegan fútbol, no solamente soccer, porque tuvieron una experiencia sin precedentes en Sao Paulo en los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Jugaron futsal y adivinen qué, ganaron medalla de bronce. Por primera vez jugaban esta disciplina y fueron uno de los equipos más exitosos, pero le presento lo que sucedió con las Tigrillas en los Juegos Panamericanos Universitarios. Prohibido rendirse cuando se trata de representar a México. Prohibido rendirse cuando lo que apremia es sacar el carácter, la garra felina. Prohibido rendirse cuando se salta al terreno de juego a defender los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a jugar por México. Es algo que jamás te imaginas y el estar aquí te llena de satisfacción, a pesar de cualquier resultado, simplemente el hecho de estar aquí representando a tu país, a tu universidad, es algo que jamás imaginas. Es un orgullo representar a esta universidad, siempre nos apoyan, nunca nos han dado la espalda, tanto en
en la escuela como en el deporte y pues no, eternamente agradecida. Ser el mejor equipo del país, obtener la medalla de oro en la Universidad Nacional 2018, le valió al equipo de fútbol femenil de San Nicolás de los Garza el derecho de representar a nuestro país en la primera edición de los Juegos Panamericanos Universitarios en Sao Paulo, Brasil. Es una muy buena universidad, apoya deportivamente como escolarmente. Es la mejor decisión que he tenido y para mí ser parte de este equipo es un orgullo y me siento enormemente agradecida de poder estar en este plantel. A 8,000 kilómetros de distancia en suelo paulista, las Tigrillas, futuras profesionistas que hoy destacan como grandes futbolistas, sortearon 2 duras pruebas: el fútbol soccer, habitual campo de batalla para ellas, y el futsal, terreno desconocido, inhóspito. Sin embargo, el conjunto dirigido por Juan Carlos Sánchez, a base de empuje y orgullo, logró subir al podio en ambas disciplinas. Plata en balompié asociación tras dolorosa derrota de 3-2 en la final ante la local Universidad Paulista, y presea de bronce en fútbol de sala con apabullante 6-2 sobre Argentina. Es una gran responsabilidad y pues trabajamos duro para llegar hasta aquí. Soñábamos con el oro, era algo por el cual habíamos trabajado, desde el inicio fue nuestra meta, nuestro objetivo, pero pues bueno, satisfecha por el esfuerzo que hicieron mis compañeras. Una institución de excelencia académica y deportiva que se ocupa del desarrollo universitario, atlético, del fomento de valores, de la madurez integral de sus estudiantes. La retribución se traduce en agradecimiento, en gratitud. A mi familia, a mis padres que siempre me apoyan, a mis hermanos, a mi hermana que hoy cumple años, a mis amigas del cuadrito, a todo el equipo, a toda la gente de Monterrey, la universidad, las facultades de cada una de nosotras, a todo el mundo que nos está viendo, que nos está apoyando, a todos los que creyeron en nosotros desde un principio. La Autónoma de Nuevo León se propuso conquistar el ámbito deportivo universitario de México y lo consiguió. A la postre, las Tigrillas subieron al podio panamericano, pero no descansarán hasta que el continente americano sea territorio felino. Pues qué interesante, estas atletas. Decías que una de ellas forma parte también de la Liga MX. Ofe Solís. La arquera que también está en el equipo de los Tigres de la Liga MX femenil. Entonces imagínate, el compromiso es triple porque es estudiante, porque también está en el equipo universitario y en la Liga MX ya como profesional. Y también hay que resaltar que el programa de becas de la Autónoma de Nuevo León lleva a jugadoras de diferentes partes de la República. Platicábamos que, por ejemplo, Ofe es de Veracruz, también Jordi es de Veracruz, Cindy es de San Luis Potosí. Entonces son incluyentes, ¿no? Exactamente. A grandes talentos deportivos y académicos de todo el país. Así es, el programa de becas y bueno, también el buen trabajo que se ha hecho en la rectoría, ¿no? También tenemos a Rogelio Garza, que ha hecho un trabajo excepcional en la rectoría de la Autónoma de Nuevo León, y esto se traduce en éxitos no solamente académicos, sino también deportivos, con el apoyo a los estudiantes que están en diferentes frentes de los deportes. 31 deportes tiene la Autónoma de Nuevo León. Crear personas con una gran integridad, completas dentro de lo académico, de lo deportivo. Pues mucho éxito, un gran trabajo que están haciendo, como dices, y bueno, un fuerte abrazo a toda esta comunidad académica, administrativa, directiva de esta universidad. Así es, Omar. Muchísimas gracias, Lalo, muchísimas gracias por esta información de esta mañana. Nos vemos pronto, gracias a ustedes por acompañarnos durante esta mañana. Terminamos Interfaz, no se pierdan los siguientes programas de la Agencia Informativa de Educación de México de Televisión Educativa. Los esperamos, nos vemos mañana.